¿Y si el dictador más despiadado del siglo XX no fue Adolf Hitler? No se trata de justificar a nadie, ni de comparar horrores como si fueran cifras en una hoja de Excel. Pero es momento de hacer una pregunta que muy pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Fue Stalin aún peor que Hitler? Nos enseñaron desde niños que Hitler es el rostro del mal absoluto. Su bigote, su brazo en alto, su voz estridente, los campos de concentración, el holocausto. Y sí, lo fue. Sin matices. Sin excusas. Sin duda. Pero mientras tanto, en las mismas décadas, un hombre en el otro extremo de Europa construía un régimen igual de aterrador. Un sistema donde millones murieron de hambre, fueron purgados, torturados, exiliados y desaparecidos por la maquinaria del Estado. Y a ese hombre, muchos aún lo ven como un líder fuerte. Otros, incluso, lo justifican. Entonces, ¿por qué uno es el epítome del mal y el otro sigue siendo debatido, matizado, incluso olvidado? Este vídeo no es para los cómodos. Es para quienes quieren ir más allá de los titulares, de los nombres fáciles, de las caricaturas del mal. Es para quienes quieren mirar de frente al horror, sin filtros, y entender cómo dos hombres, nacidos con pocos años de diferencia, en mundos distintos, terminaron sembrando muerte a una escala casi inimaginable. Este no es un combate de boxeo entre dictadores. No hay ganador aquí. Pero sí hay algo que debemos hacer. Nombrar el horror. Medirlo. Comprenderlo. Porque solo así dejamos de repetirlo. Vamos a desenterrar lo que incomoda. Lo que fue silenciado. Y lo que, a veces, el mundo occidental prefirió ignorar. Stalin. Hitler. Dos hombres que escribieron capítulos oscuros de la historia. Hoy vamos a reescribirlos, con todo lo que la historia no quiere que recuerdes. Porque tal vez, el peor dictador de la historia no fue el que tú pensabas. Si este primer vistazo te hizo pensar distinto, considera suscribirte. Y dime en los comentarios, ¿es moralmente correcto comparar horrores, o es una falta de respeto a las víctimas? ¿Dónde nace un monstruo? ¿En una cuna fría? ¿En la violencia del hogar? ¿O en la ausencia del amor? Tanto Hitler como Stalin fueron niños. Tuvieron miedo. Lloraron. Y, aunque hoy cueste imaginarlo, alguna vez fueron inocentes. Joseph Dugasvili nació en 1878, en un rincón olvidado de Georgia, cuando aún era parte del Imperio ruso. Su padre era alcohólico, violento, un zapatero que lo golpeaba sin piedad. Su madre, una mujer religiosa y dura, intentó salvarlo con rezos y disciplina. En esa mezcla de abandono, golpes y silencio, Stalin aprendió algo esencial. El dolor puede volverse poder. Y la palabra, un arma. Mientras tanto, en Austria, en 1889, nacía Adolf Hitler. Hijo de un funcionario autoritario y una madre que lo adoraba con devoción enfermiza. Su padre, Alois, le imponía una disciplina férrea. Y aunque no hay evidencia clara de abusos físicos, sí los hubo emocionales. El desprecio constante, la exigencia brutal, la anulación de su identidad. Adolf creció sintiéndose invisible. Y en esa invisibilidad, empezó a gestarse una furia que más tarde arrasaría naciones enteras. Ambos crecieron en hogares donde el afecto fue un lujo. Donde el castigo y el miedo eran cotidianos. Donde se aprendía a obedecer o a sobrevivir. Stalin encontró refugio en la lectura y en la Iglesia Ortodoxa, donde se formó como seminarista. Pero en esas mismas páginas sagradas, también empezó a devorar ideas prohibidas. El marxismo. La rebelión. La idea de que el pueblo podía tomar el poder, con sangre, si era necesario. Hitler, en cambio, encontró su escape en el arte. Quiso ser pintor. Soñó con ser aceptado por la Academia de Bellas Artes de Viena. Pero fue rechazado.
2 veces. Y en ese rechazo, en ese portazo a su sueño, nació otra herida. Una que nunca cerró. Mientras Stalin ascendía en el mundo de los revolucionarios clandestinos, Hitler dormía en bancos, vendía postales, se resentía del sistema. Y empezaba a alimentar su odio. Hacia los burgueses. Hacia los judíos. Hacia todo lo que representara el fracaso que no quería asumir como propio. Ambos hombres fueron moldeados por el abandono. Por el resentimiento. Por el hambre, de poder, de validación, de venganza, que nunca se saciaría. Y aunque sus caminos eran distintos, había una semilla común. Una sombra que ya se gestaba, lenta y silenciosa, esperando el momento de emerger. Porque, al final, los grandes dictadores no aparecen de la nada. Son el resultado de muchas pequeñas heridas, que el mundo prefirió ignorar. Stalin y Hitler no nacieron monstruos. Pero nadie les enseñó a no serlo. Si te interesa este viaje a lo más profundo del origen del mal, suscríbete al canal. Y responde en los comentarios. ¿La infancia justifica algo, o el mal sigue siendo elección? El poder no se conquista con ideas. Se conquista con miedo. Y nadie entendió esto mejor que Stalin y Hitler. Tras años de humillación, pobreza y rabia contenida, ambos encontraron algo que los unía. El caos. El caos es fértil para los oportunistas. Y tanto en la Rusia de posguerra como en la Alemania derrotada, el suelo estaba listo. Stalin supo esperar. Tras la Revolución Rusa de 1917, se convirtió en el hombre de confianza de Lenin. Silencioso, disciplinado, letal en las sombras. No hablaba mucho. Pero anotaba todo. Y cuando Lenin enfermó, Stalin ya tenía el control de los engranajes del partido. El poder no se le dio, lo tomó. Despidiendo, purgando, traicionando. Uno por uno. Hitler fue distinto. No actuaba desde las sombras, lo hacía desde el estrado. Su oratoria era un látigo. Hablaba a una Alemania devastada tras la Primera Guerra Mundial, hundida en inflación, humillada por el Tratado de Versalles. Y señalaba culpables. Judíos. Comunistas. El sistema. La democracia. Stalin prometía igualdad. Hitler prometía grandeza. Pero ambos ofrecían lo mismo. Orden a cambio de obediencia. Seguridad a cambio de libertad. Unidad a cambio de un enemigo. El Partido Comunista en la URSS y el Partido Nazi en Alemania se convirtieron en máquinas. Y ellos, en los operadores supremos. Ambos eliminaron rivales. Ambos manipularon las leyes. Ambos transformaron sus naciones en templos ideológicos donde la disidencia no era solo un crimen, era una herejía. ¿La diferencia? Stalin fue más lento, más calculador. Hitler, más explosivo, más teatral. Pero el resultado fue el mismo. El miedo como motor. La mentira como estrategia. La violencia como lenguaje. Y la gente obedeció. Porque cuando todo se cae, cuando la nación parece perdida, cuando el hambre aprieta y la humillación duele, aparece el que grita más fuerte. Y si ese grito ofrece un enemigo claro, una promesa firme, una salida rápida, el pueblo lo sigue. Incluso si lo lleva directo al abismo. Stalin usó el partido. Hitler, las masas. Pero ambos construyeron su imperio sobre los escombros de un pueblo desesperado. Y el odio, disfrazado de esperanza, fue la escalera. Si este capítulo te mostró cómo el miedo puede convertirse en poder, suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios. ¿La culpa es del líder o de quienes lo siguen? Primero te dicen qué pensar. Luego, te enseñan a no pensar. Y finalmente, te agradecen por obedecer. Hitler y Stalin no solo gobernaron. Moldearon mentes. Crearon sistemas donde la verdad era lo que ellos decían que era.
Y millones lo aceptaron, sin dudar. En la Unión Soviética, Stalin construyó un aparato ideológico casi perfecto. Desde la infancia, los niños eran adoctrinados. Cantos, himnos, retratos del padrecito Stalin en cada aula, en cada fábrica, en cada rincón. Los libros de historia cambiaban al ritmo de sus purgas. Lo que ayer fue un héroe, hoy era un traidor. Y el pueblo aplaudía, sin notar el cambio. En Alemania, Hitler fue igual de meticuloso. El Ministerio de Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, convirtió al nazismo en una religión secular. Películas, afiches, marchas coreografiadas, uniformes. Todo estaba diseñado para emocionar y controlar. Los jóvenes alemanes crecían creyendo que eran la raza superior, que el Führer era casi un mesías, y que morir por él era un honor. Pero había algo más. Ambos sabían que no bastaba con convencer. Había que aislar, dividir, crear una paranoia que convirtiera al vecino, al amigo, incluso a la familia, en sospechosos. Stalin perfeccionó esto con el sistema de delaciones. Cualquiera podía acusarte de ser enemigo del pueblo. Un chiste mal dicho. Una carta mal interpretada. Una mirada. Y eras borrado. En Alemania, la Gestapo funcionaba igual. Espías en todas partes. Silencio obligado. Conformidad o castigo. Ambos crearon un mundo donde la mentira se volvía ley. Donde la propaganda no era una herramienta, sino el oxígeno. Y donde pensar distinto era un acto suicida. La televisión aún no existía. Pero las palabras, los carteles, las canciones eran armas más poderosas que cualquier cañón. Y el resultado fue el mismo. Naciones enteras caminando en fila. Sin preguntas. Sin dudas. Sin alma. Porque el control no empieza en la violencia. Empieza en la mente. Y cuando logras que alguien crea que su opresor lo protege, ya no necesitas cadenas. Si te impactó ver cómo se manipula a una sociedad desde dentro, suscríbete. Y dime en los comentarios, ¿preferimos la verdad o solo lo que nos hace sentir seguros? Cuando se habla de genocidio, el mundo piensa en Auschwitz, en cámaras de gas, en trenes de la muerte. Y con razón. El Holocausto fue una maquinaria de exterminio industrial. 6 millones de judíos asesinados sistemáticamente. Por ser lo que eran. No por lo que hacían. No por lo que pensaban. Solo por existir. Hitler no escondió su odio. Lo escribió. Lo gritó. Lo legalizó. Y luego lo ejecutó, con precisión quirúrgica. Campos como Treblinka, Sobibor, Bergen-Belsen. Familias separadas. Mujeres, niños, ancianos. Desnudos. Marcados. Exterminados. Pero, ¿y Stalin? ¿Cuántos recuerdan el Holodomor? Entre 1932 y 1933, millones de ucranianos murieron de hambre. No por sequía. No por desastre natural. Por decisión política. Stalin colectivizó las tierras, requisó el grano, selló las aldeas. El pan se volvió un crimen. Comer, un acto de resistencia. Y los niños morían ante los ojos de madres vacías. ¿Eso es genocidio? Algunos historiadores lo discuten. Pero los cadáveres no discuten. Están ahí. Silenciosos. Irrefutables. Y no fue el único caso. Purgas étnicas en las repúblicas del Cáucaso. Desplazamientos forzados de pueblos enteros, chechenos, tártaros, ingusetios. Trenes sin comida. Inviernos sin fin. Tumbas sin nombre. Hitler eliminó en nombre de la pureza racial. Stalin, en nombre de la pureza ideológica. Pero el resultado fue el mismo. Millones de muertos. Por pertenecer. Por ser distintos.
por no encajar en el molde del régimen. El mundo condenó el Holocausto. Levantó museos, escribió libros, juró nunca más. Pero el Holodomor aún se discute. Aún se minimiza. Aún se oculta bajo cifras, tecnicismos y debates académicos. ¿Una muerte por odio racial es más atroz que una muerte por odio político? ¿Importa el motivo, cuando el niño muere igual? Ambos genocidios tienen algo en común. La frialdad. La planificación. La decisión consciente de sacrificar vidas humanas por un ideal. Y cuando el ideal vale más que la vida, todo está perdido. Si este capítulo te dejó con el estómago revuelto, suscríbete. Y responde en los comentarios. ¿Por qué un genocidio indigna y otro se olvida? El horror no necesita caos. Necesita organización. Papeles. Firmas. Protocolos. Ni Hitler ni Stalin mataban con sus propias manos. No les hacía falta. Habían creado sistemas tan eficientes, tan bien engrasados, que el asesinato en masa se volvió burocracia. Un trámite. En la Alemania nazi, todo estaba cronometrado. Los trenes partían puntuales, cargados de seres humanos hacia su exterminio. Había listas. Registros. Categorías. Una fábrica de muerte donde cada engranaje cumplía su función sin hacer preguntas. Ingenieros diseñando cámaras de gas. Médicos firmando certificados de muerte. Oficinistas sellando el destino de miles. Todo, con aparente normalidad. Como si exterminar a millones fuera una simple operación logística. Y lo era. Stalin, por su parte, prefirió el terror más difuso, más invisible, pero igual de letal. Los gulags, campos de trabajos forzados, se extendían como una red de sufrimiento por todo el territorio soviético. Millones pasaron por ellos. Muchos no salieron. Otros salieron rotos. Había listas negras. Cuotas de arrestos. Órdenes directas. Tantos burgueses, tantos intelectuales, tantos nacionalistas. Los jefes locales competían por demostrar su lealtad, ejecutando más. Y los cuerpos se acumulaban en fosas comunes. Sin nombre. Sin juicio. Sin justicia. Stalin institucionalizó la paranoia. Y la paranoia mata más que el odio. Porque es ciega. Porque no necesita razones. Solo sospechas. Hitler asesinó con frialdad quirúrgica. Stalin, con una niebla densa que lo cubría todo. Uno usó hornos. El otro, el frío de Siberia. Pero ambos lograron lo mismo. Convertir la muerte en rutina. El sistema no se detenía. Y el silencio era parte del engranaje. Cientos de miles de personas trabajaban en estos aparatos sin ver sangre. Solo papeles. Solo órdenes. Solo normas. Y cuando todo se profesionaliza, la conciencia se anestesia. El horror se vuelve eficiencia. Si este capítulo te hizo ver cómo la muerte puede parecer lógica, suscríbete. Y dime en los comentarios, ¿quién fue más monstruoso, el que mataba por sistema o el que mataba por locura? Dos hombres. Dos imperios. Y un espejo que ninguno quería mirar. Stalin y Hitler se odiaban. Pero también se observaban. Se temían. Y en el fondo, se parecían más de lo que estaban dispuestos a admitir. Hitler veía en el comunismo su mayor amenaza. Lo llamaba la peste roja. Lo vinculaba con los judíos, con la decadencia, con la destrucción de la pureza alemana. Y Stalin veía en el nazismo la amenaza directa a su imperio. El fascismo era, para él, la traición más grande al proletariado. Pero había algo más profundo. Cada uno veía en el otro un reflejo deformado de sí mismo. Y eso los obsesionaba. En 1939, ambos firmaron un pacto. El pacto Ribbentrop-Molotov.
Un acuerdo de no agresión que incluía el reparto de Polonia. Sí, los dos dictadores más temidos del siglo XX fueron aliados. Por conveniencia, por cálculo, por tiempo. Y mientras las tropas soviéticas invadían el este y las nazis el oeste, Europa temblaba. Pero la alianza era una farsa. Un juego de serpientes. En 1941, Hitler rompió el pacto. La Operación Barbarroja fue la invasión más brutal de la historia moderna. Y Stalin no lo vio venir. O no quiso verlo. Durante días, el líder soviético se paralizó. Literalmente. Desapareció de escena. Como si su mente no pudiera procesar la traición. A partir de ahí, la guerra entre ellos se volvió personal. Más que ideologías, más que ejércitos. Era una batalla entre egos. Entre visiones del mundo que no podían coexistir. Hitler despreciaba a Stalin. Stalin subestimaba a Hitler. Y esa mezcla incendió medio planeta. Pero había un detalle aún más inquietante. Mientras se combatían en el frente, usaban métodos parecidos. Ambos ejecutaban a sus propios soldados por retroceder. Ambos permitían que el hambre arrasara ciudades enteras como Stalingrado o Leningrado. Ambos mentían a su pueblo. Ambos sacrificaban vidas por símbolos. El nazismo y el stalinismo eran enemigos. Pero también eran hermanos en el totalitarismo. Dos caras de la misma pesadilla. Y esa rivalidad nos costó decenas de millones de vidas. Si este capítulo te mostró que los enemigos también pueden parecerse, suscríbete. Y responde en los comentarios. ¿Se odian más los opuestos, o los que son demasiado parecidos? La pregunta es brutal. Fría. Casi obscena. Pero inevitable. ¿Quién mató más, Stalin o Hitler? La historia no debería medirse en cuerpos. Y sin embargo, hay momentos en que los números hablan más que las palabras. Y lo que dicen es aterrador. Adolf Hitler, durante el régimen nazi, fue directamente responsable de alrededor de 17 millones de muertes civiles. 6 millones de judíos exterminados en el Holocausto. Millones más, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros políticos, gitanos, víctimas del T4, el programa de eutanasia. Y luego están los muertos de guerra. Más de 50 millones en total, entre frentes, bombardeos y genocidios. Pero Stalin. Las estimaciones más conservadoras le atribuyen entre 15 y 20 millones de muertes. Algunas fuentes hablan de más de 30 millones. Holodomor. Gulags. Grandes purgas. Desplazamientos étnicos. Juicios falsos. Terror de Estado. ¿Y entonces? ¿Quién fue peor? La respuesta parece matemática. Pero no lo es. Porque no se trata solo de cuántos. Sino de cómo. De por qué. De la frialdad detrás de cada decisión. Hitler ordenó la exterminación total de un pueblo. Un genocidio racial, deliberado, sistemático. Stalin exterminó por categorías. Clase social. Ideología. Origen. Incluso por paranoia. Hitler quería eliminar a los impuros. Stalin quería eliminar a los inconvenientes. Ambos decidieron quién debía vivir y quién debía desaparecer. Como dioses. Como verdugos. Y ambos usaron la mentira como combustible. Pero hay una diferencia brutal en la percepción. Hitler es el villano absoluto. Stalin sigue decorando algunas paredes en Moscú. Tiene estatuas. Tiene defensores. Tiene excusas. Era necesario. Fue por el bien del pueblo. Occidente lo exagera. Como si el número de muertos pudiera blanquearse según el contexto. Comparar muertes no debería ser una competencia. Pero sí una advertencia. Porque si medimos solo en cifras,
podemos perder de vista el dolor detrás de cada una. ¿Y si negamos esas cifras? Volvemos a abrir la puerta al horror. Si este capítulo te dejó helado, suscríbete. Y cuéntame en los comentarios, ¿importa más el número o la intención detrás de cada muerte? La verdad no desaparece. Se disfraza. Y cuando el disfraz es perfecto, nadie la echa de menos. Stalin y Hitler no necesitaban que la gente pensara. Solo que repitiera. Que creyera. Que obedeciera. Y para eso, estaba la propaganda. En la Alemania nazi, Goebbels convirtió la mentira en espectáculo. Cada película, cada cartel, cada discurso, era una obra cuidadosamente diseñada. La imagen del judío deformado, del enemigo extranjero, del soldado ario como ideal inquebrantable. No se trataba solo de odiar. Se trataba de amar al Führer. De sentir que tu vida tenía propósito, solo si él existía. La radio fue su aliada. Millones de receptores distribuidos gratuitamente. Para que cada hogar escuchara la misma voz. La voz que decía quién merecía vivir y quién debía desaparecer. Y en la Unión Soviética. No había un Goebbels, porque no hacía falta. Todo era propaganda. Desde el periódico hasta la etiqueta de una botella de leche. El culto a Stalin alcanzó niveles casi religiosos. Su imagen en los murales. Sus frases en los cuadernos. Sus logros inventados, en la boca de todos. La historia oficial cambiaba constantemente. Aliados de ayer se volvían traidores de hoy. Pero nadie lo cuestionaba. Porque hacerlo, podía costarte la vida. El control del lenguaje era absoluto. Y cuando controlas el lenguaje, controlas el pensamiento. Cuando dices que las purgas son protección del pueblo. Que los campos son corrección ideológica. Que el hambre es reestructuración económica. Entonces, el horror se vuelve invisible. Ambos regímenes reescribieron la realidad. Pero lo hicieron con tinta emocional. Usaron miedo, sí. Pero también esperanza. Prometían un mundo mejor. Más puro. Más justo. Más nuestro. Y cuando te dicen que todo irá bien, solo si odias al que está al lado, empiezas a odiar con ganas. Porque te lo creíste. Porque te lo vendieron. Porque lo repetiste. Esa es la fuerza de la propaganda. No te obliga. Te seduce. Y cuando un pueblo es seducido por una mentira, es capaz de morir por ella. O de matar. Si este capítulo te hizo ver cómo el lenguaje puede ser un arma, suscríbete. Y comenta abajo. La propaganda funciona, porque engaña, o porque nos da permiso para odiar. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar, para mantenerte en el trono? ¿A cuántos estás dispuesto a sacrificar, para no soltar el poder? Stalin y Hitler no solo mataron para llegar arriba. Mataron para quedarse. El poder absoluto no se conquista una vez. Se defiende todos los días. Y ambos lo sabían. Hitler, tras su ascenso al poder en 1933, eliminó toda oposición en meses. La noche de los cuchillos largos fue su mensaje. Si me desafías, desapareces. No hay disidencia. No hay perdón. Solo obediencia. Luego vino el Reichstag incendiado. Las leyes de emergencia. La ilegalización de partidos. La censura total. Y mientras Alemania aplaudía la unidad, los campos empezaban a llenarse. El precio humano de su régimen fue inmenso. Una sociedad entera paralizada por el miedo, atrapada entre la propaganda y la represión. Vecinos denunciando vecinos. Niños adoctrinados para delatar a sus padres. Y cuando la guerra empezó a ir mal, Hitler eligió el caos antes que la rendición. Prefirió ver a su pueblo arder antes que admitir derrota. Stalin fue más sutil. Más constante.
Más implacable. Cada año, miles eran detenidos sin razón clara. Intelectuales, militares, campesinos, incluso miembros del propio partido. La Gran Purga, entre 1936 y 38, borró a más de 700.000 personas. Juicios falsos. Confesiones obtenidas bajo tortura. Ejecutados por delitos que no existían. Y todo para asegurarse de que nadie pudiera desafiarlo. Nadie. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que funcionó. Ambos lograron mantenerse. Durante años. Con mano de hierro. Y cada muerto fue visto como un daño colateral necesario. Una pieza sacre fachebel en el ajedrez del poder. Stalin decía que una muerte es una tragedia, 1.000.000 es una estadística. Y vivió según esa lógica. Hitler, también. Ambos convirtieron la vida humana en una variable. En un número. En un obstáculo entre ellos y la eternidad. Y al final, lo lograron. Durante un tiempo, fueron intocables. Temidos. Reverenciados. Como dioses sin piedad. Pero el precio, lo pagó su gente. Con miedo. Con hambre. Con sangre. Si este capítulo te dejó pensando en lo que cuesta el poder absoluto, suscríbete. Y responde en los comentarios. ¿El poder absoluto revela al hombre o lo destruye? Los dictadores mueren. Pero sus sombras, se quedan. Hitler se suicidó en abril de 1945, en un búnker gris, rodeado de ruinas. Su imperio se desmoronaba. Berlín en llamas. Su pueblo derrotado. Y él, solo. Sin gloria. Sin redención. Fue el final que el mundo necesitaba. Una muerte que cerraba el círculo. Que ponía punto final a la pesadilla. Pero Stalin murió en su cama. En 1953. Entre sus retratos, entre aduladores, entre la maquinaria que aún funcionaba en su nombre. No hubo juicio. No hubo rendición. Solo silencio. Y una transición lenta hacia algo igual de rígido, aunque menos sangriento. El legado de Hitler fue una condena global. Nadie puede justificarlo sin caer en la marginalidad. Su nombre es sinónimo de mal. Una advertencia. El de Stalin es más ambiguo. Muchos en Rusia aún lo respetan. Algunos lo admiran. Lo llaman el que industrializó el país. El que ganó la guerra. El que puso orden. Como si los logros borraran las tumbas. Como si los trenes funcionaran mejor gracias a los muertos que los construyeron. Esa es la herencia del terror. No solo cuerpos, sino ideas que siguen vivas. Justificaciones. Relatos maquillados. Alemania enfrentó su pasado. Pidió perdón. Educó a generaciones para que nunca olvidaran. ¿Y Rusia? Rusia archivó. Negó. Y en muchos casos, glorificó. El problema no es solo lo que pasó. Es lo que aún no se quiere nombrar. Porque mientras haya estatuas, bustos y documentales que digan no fue para tanto. El monstruo duerme. Pero no está muerto. Y en cada crisis, en cada momento de desesperación, hay quienes miran hacia atrás. Y piensan que tal vez, solo tal vez, necesitamos otro hombre fuerte. Ese es el legado maldito. No el que dejaron con sus actos, sino el que seguimos construyendo con nuestro silencio. Si este capítulo te mostró que los muertos no son lo más peligroso, suscríbete. Y dime en los comentarios, ¿olvidar es más peligroso que repetir? Los dos mataron. Los dos torturaron. Los dos destruyeron millones de vidas. Y, sin embargo, uno es universalmente odiado. Y el otro, a veces, todavía es defendido. ¿Por qué? Hitler es el mal sin matices. No hay debate.
No hay monumentos. No hay nostalgias públicas. Stalin, en cambio, sigue teniendo defensores. Documentales que lo pintan como el salvador de Europa. Políticos que lo recuerdan como el padre del progreso soviético. Encuestas en Rusia donde su figura es una de las más admiradas de la historia nacional. ¿Cómo es posible? Parte de la respuesta está en el resultado. Hitler perdió. Y perdió de forma absoluta. Alemania fue destruida, ocupada, dividida y forzada a mirar su pasado sin filtros, sin excusas. Stalin ganó. O al menos, eso parece. Fue uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. El líder del país que derrotó al nazismo. El hombre que se sentó junto a Churchill y Roosevelt en Yalta. La historia lo colocó en el bando de los buenos. Y esa etiqueta lo protegió. La Guerra Fría también ayudó. Occidente prefería mirar hacia otro lado. Necesitaban una narrativa clara. Nosotros contra ellos. Y remover el pasado de Stalin complicaba esa narrativa. Así que, se hizo silencio. Pero hay algo más. El tipo de mal que encarnaron. Hitler mató por odio racial explícito. Con símbolos. Con declaraciones públicas. Con rituales de odio. Stalin mató con la frialdad del burócrata. Con firmas. Con decretos. Con órdenes selladas a medianoche. Uno parecía un demonio. El otro, un administrador. Y eso engaña. Eso confunde. Eso hace que uno sea temido. Y el otro, a veces, incluso admirado. Pero ambos destruyeron la dignidad humana. Ambos aplastaron al individuo bajo la maquinaria del poder. Ambos convirtieron naciones enteras en campos de control y sufrimiento. La diferencia no está en lo que hicieron. Está en lo que el mundo decidió recordar. Y eso dice más de nosotros que de ellos. Si este capítulo te hizo cuestionar cómo recordamos la historia, suscríbete. Y responde en los comentarios. ¿Stalin fue menos odiado, o simplemente tuvo mejor prensa? No hay respuestas fáciles. No hay consuelo. Solo silencio. Y nombres que aún pesan como cicatrices en la memoria colectiva. Stalin. Hitler. Dos dictadores. Dos pesadillas. Y una pregunta que resiste el tiempo. ¿Quién fue peor? Tal vez, no importa. Tal vez la verdadera pregunta es por qué necesitamos medir el horror. Porque buscamos jerarquizar la oscuridad. Como si encontrar al más malo nos diera alivio. Como si identificar al monstruo supremo nos permitiera dormir tranquilos, pensando que lo peor ya pasó. Pero el mal no se mide solo en cifras. Ni en intenciones. Ni en métodos. Se mide en las vidas que destruyó. En el amor que arrancó. En el miedo que sembró. En el silencio que impuso. Hitler dejó una marca imborrable. Y el mundo lo asumió. Lo condenó. Lo convirtió en símbolo del nunca más. Stalin dejó un silencio. Un vacío lleno de excusas, de justificaciones, de estadísticas sin rostro. Y mientras no se diga su nombre con el mismo peso, con la misma repulsión, seguiremos permitiendo que existan futuros como él. Porque el peligro no es solo repetir la historia. Es no aprender de la que aún no se ha contado bien. No se trata de decidir quién fue el mayor dictador de la historia. Se trata de entender que ambos lo fueron. A su modo. Con sus símbolos. Con sus métodos. Con sus muertos. Y que ambos nos dejaron la misma lección. El poder absoluto, cuando se combina con el miedo, siempre termina devorando al pueblo que dice proteger. Esa es la verdad que incomoda. La que no cabe en manuales escolares. La que se oculta bajo banderas. La que se calla en los discursos oficiales. Pero es la verdad que hay que mirar de frente.
sin temblores, sin romanticismos, sin filtros. Porque el mal nunca se parece al demonio. Se parece al líder, al salvador, al que promete orden, al que habla fuerte, al que te convence de que, si muere alguien, es por tu bien. Y ese es el más peligroso de todos. Si llegaste hasta aquí, suscríbete para seguir desenterrando verdades incómodas. Y cuéntame en los comentarios. Después de todo esto, ¿sigues pensando que hay un peor? ¿O el horror ya no necesita comparación?